¿Qué función tendrá el sistema urinario? Eliminar. Eliminar toxinas. ¿Son dos cosas? Eliminar la... ¿Esperar? No, dos. ¿De lo qué? Son dos. Desechos. ¿Y el sistema digestivo no tiene nada de desecho? También. ¿Cuál es la diferencia entre sistema urinario? No, quería ver. Filtración. Ya. Entonces, el sistema urinario une sus funciones principales. Una, no es la principal, pero no es la única, es producir orina. Es decir, por un lado, ingresa sangre. El insumo es la sangre. Ingresa la sangre. ¿A dónde? Al sistema urinario. Y el sistema urinario, mediante una serie de procesos fisiológicos, lo que va a hacer es transformar la sangre en orina. ¿No? Eso es lo que va a suceder en el sistema urinario. Ahora, esa sangre tiene ciertas características, la orina también tiene ciertas características, pues la función principal es esa. A través de esta orina se van a eliminar muchas sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo? Las proteínas. ¿Sale? Ya, la urea y la creatinina. La urea y la creatinina son los principales elementos tóxicos de la orina. ¿De dónde viene la urea y la creatinina? Son productos del catabolismo de las proteínas. ¿No? Entonces, las proteínas sufren un catabolismo. Entonces, ese catabolismo es producto de una urea y creatinina. Es producto del catabolismo de las proteínas. Vamos a tener la urea y creatinina. Esa urea y creatinina en ciertos niveles en sangre son tolerables, pero un incremento de la urea y creatinina es tóxico para nuestro cuerpo. El principal componente que se va a eliminar en la orina es la urea y la creatinina, ¿no? Como elementos tóxicos. Pero ¿qué es lo que más se elimina en la orina? Agua. Claro, que no es una cantidad de agua exagerada, ¿no? Que nos vayamos a deshidratar. Es agua, hay un volumen normal de diuresis, le llamamos, ¿no? 24 horas, donde si es muy poquito, le llamamos oliguria. Si no se orina nada, anuria. Si se orina mucho, poliuria. ¿No? Entonces, más o menos el rango va de un litro y medio en 24 horas, aproximadamente, ¿no? Ya si orinamos menos de 750 centímetros cúbicos en 4 horas, ya tenemos oliguria. O sea que está disminuyendo la producción de orina. Y si ya no orinamos muy poquito o casi nada, ya es anuria, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto de la anuria, oliguria, poliuria? Porque, nuevamente, siendo el principal insumo la sangre, si el riñón no forma orina, quiere decir que algo está pasando por la maquinaria del sistema urinario, y lo más frecuentemente es que no haya suficiente sangre, y al no haber suficiente sangre muchas veces no hay oxígeno. Y cuando el oxígeno no abastece a nuestro órgano, los órganos se mueren, se necrosan. Y nosotros no podemos vivir sin riñones. Los riñones son órganos vitales. Pues el milagro es fisiológico, por supuesto, es de que la sangre se convierte en orina. Eso es lo que tiene que suceder. Es la principal función, pero tiene funciones adicionales. ¿Qué otra función tiene la vía urinaria, el aparato urinario? ¿Me recuerda alguno?
¿Alguna otra función? Bueno, ¿Qué otra función puede tener el... el aparato urinario? ¿Cómo se llama? No quiero yo pensar. El riñón, por ejemplo, si el riñón funciona mal, lo anemia. Algunas no saben el riñón. A veces el riñón no lo asocian con la producción de sangre. Pero si los riñones funcionan mal, las personas van a tener anemia. Pero quiere decir que los riñones, que son parte del sistema urinario, van a estimular la producción de glóbulos rojos mediante una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Si no hay estimulación, la médula ósea no produce glóbulos rojos. Y si la médula no produce glóbulos rojos, las personas van a andar anémicos. Profesor, y cuando una persona solo tiene un riñón, esto es más más complicado, o sea que sí o sí deba tener anemia. No, porque con un riñón puede cumplir la función del órgano. No hay problema con eso. Simplemente que va a tener que producir mayor cantidad de eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina se puede inyectar? ¿Cómo se suministra? No se suministra. Cuando el riñón no produce eritropoyetina o cuando el riñón se utiliza la eritropoyetina. En forma exógena, igual como se puede inyectar insulina o cualquier otra sustancia, también se puede inyectar eritropoyetina. Son ampollas subcutáneas que se colocan en personas anémicas, en personas. ¿A quiénes se les inyecta eritropoyetina? A personas que tienen insuficiencia renal, a personas que dependen del tratamiento del cáncer, a personas inmunodeprimidas. Entonces a ellos se les inyecta eritropoyetina en forma exógena, ¿no? Para que se estimule la producción de glóbulos rojos, porque están anémicos. Entonces ellos requieren así su riñón esté funcionando, pero por su condición de su enfermedad se les da un poquito más como un suplemento para que estimule mayor producción, porque están anémicos, ¿no?
estamos sobrehidratamos. En otros casos, cuando estamos deshidratados, algunos retienen la mineralidad líquida. Pero también tiene función hormonal. La eritropoyetina es para la promoción de la estimulación de los glóbulos rojos y también sirve para regular la presión arterial mediante el sistema de renina-angiotensina. El sistema de renina-angiotensina se va a regular la presión arterial. Eso tiene que ver justamente con lo que le decía de los volúmenes sanguíneos. Cuando tenemos poco líquido, nuestra presión tiende a bajar. Entonces ahí lo que ustedes van a empezar a ver ciertos controles que van a permitir que se retenga más líquido. Pero así, vamos a ver después. Entonces el sistema de renina-angiotensina para la presión arterial, para las funciones hormonales, me falta uno más. ¿Quién es el que se encarga justamente esto de la retención del agua? Hay una hormona, que ya hemos visto, que se llama la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. La hormona antidiurética. Entonces el riñón tiene función hormonal, hay menos de las hormonas que están participando, y tiene función para eliminar sustancias tóxicas de nuestro cuerpo, sustancias que sean hidrosolubles, es la principal condición. Tienen que ser hidrosolubles. Porque sustancias que son liposolubles van a tener un metabolismo hepático. Pero las sustancias que son hidrosolubles se van a eliminar a través de la orina. Y la sangre es el insumo. Sangre, ¿no? La sangre, ¿para qué? ¿Cómo es que la sangre que tiene glóbulos rojos, que tiene glóbulos blancos, que tiene plaquetas, que tiene anticuerpos, que tiene complementos, que tiene un montón de sustancias que hemos visto, tiene fibrina? ¿Cómo es la sangre? Se convierte en orina, ¿no? Ese es el problema, la función fundamental. Y en forma adicional tenemos a la eritropoyetina, a la renina y a la vasopresina, que son hormonas que van a participar en diferentes procesos. La eritropoyetina estimulando la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, evitando la anemia. Y la renina, junto con la angiotensina, forman un sistema que regula la presión arterial. Y la vasopresina o hormona antidiurética regula la salida o la diuresis, la cantidad de líquido que va a salir, la cantidad de agua. El agua es muy valiosa para nuestro cuerpo. No se olviden que nuestro cuerpo, nuestras células, el mayor porcentaje es agua. Entonces, ¿sí? En un paciente renal, ¿por qué se le forman los edemas? Porque todo se hincha la pierna con líquidos. ¿Es por la vasopresina? Se le forma el edema es porque una persona que tiene insuficiencia renal es porque esta parte que está por acá, la maquinaria renal no funciona bien. Ahorita vamos a ver por ahí. Participa en algo la vasopresina, pero la vasopresina no interviene mucho con la intersticia. Interviene con el líquido que está intravascular, no con el extravascular. Claro, el extravascular le va a enviar señales de alarma, pero la retención de líquidos es hacia el intravascular, va hacia el intravascular, no hacia la parte extravascular. Vamos a ver después eso. Entonces, cuando una persona está edematizada, a veces se les fuerza a las personas a orinar, ¿no? Y se utiliza antidiuréticos, ¿no? O diuréticos, perdón, diuréticos, que estimulan que salga mayor cantidad de orina. Pero eso tiene sus riesgos, no se usan de rutina, entonces solamente en casos muy extremos. Bien, entonces, esta sangre que ingresa al sistema urinario va a formar orina y la va a formar porque va a pasar por un sistema de conductos que se llama nefrona. ¿Ya? La nefrona o nefrón
o nefrona también puede ser. Igual. Nefrón o nefrona. La nefrona es la unidad básica, fundamental, fisiológica de los riñones. ¿No? De los riñones. Esta nefrona es la encargada de transformar la sangre en orina. La nefrona. La nefrona. Entonces, el sistema urinario va a tener dos partes bien diferenciadas. Así como el sistema, recuerden el sistema respiratorio, tiene una parte que es conductora y una parte que es funcional. La parte conductora del sistema respiratorio es todo el sistema de túbulos hasta los bronquiolos terminales. Y la parte funcional es de los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. En el sistema urinario es semejante. Tenemos una parte que es funcional, donde se producen todos estos procesos, y una parte que solamente es conductora. Es decir, que transporta orina nada más. La parte funcional del sistema urinario es el riñón, que es el órgano vital. No podemos vivir sin riñón, son órganos vitales. Sí, pero sí podemos vivir con un solo riñón. Un solo riñón nos abastece para poder darnos toda la calidad de vida que necesitamos. Pero el problema es que vivir con uno solo es un riesgo, porque si se enferma ese único, ahí entramos en problemas. Entonces, el riñón es la parte funcional. Vamos a ver acá. Del sistema urinario. Y en el riñón se encuentra la nefrona. En el riñón se encuentra la nefrona. Y la parte que es conductora del sistema urinario corresponde a todo aquello que son ductos, conductos, que lo único que hacen es transportar la orina. No le van a aportar más a la orina. No se va a volver la orina más aguada o más espesa, más concentrada por pasar por ahí. Simplemente pasa. Entonces tenemos un sistema de conductos, un sistema de conducción. Cuando hablamos de conducción, estamos hablando de conducción de la orina. De la nefrona ya sale formada la orina. Y el sistema de conducción de la orina va a empezar en los cálices, ¿verdad? Cálices renales. Cálices renales. Hay cálices primarios, hay cálices secundarios. Luego viene la pelvis renal. ¿Está bien? Entonces, luego tenemos la pelvis renal. Entonces, empezamos con los cálices renales, que pueden ser primarios, cálices secundarios. Vamos a ver la zona ahí. Primarios y secundarios. Luego vienen los cálices, luego viene la pelvis renal. Luego vienen los uréteres. Luego viene una parte del sistema urinario que es el que almacena la orina, que es la vejiga urinaria. Y finalmente, la uretra. ¿Ya? La uretra. Entonces, de la zona, la parte que corresponde al sistema de conducción. El sistema de conducción, y lo que va a conducir es la orina. Nuevamente, entonces, la vía urinaria, todo el sistema urinario tiene una parte funcional, que son los riñones, y una parte conductora, que viene a ser de los cálices renales, la pelvis renal, uretra, vejiga y uretra. Ahora, acá se pueden dar cuenta ustedes que no todo el riñón es la parte funcional, porque los cálices también están en los riñones. La pelvis también está en los riñones. Entonces, solamente una parte del riñón es la que corresponde a la parte funcional.
Específicamente, vamos a encontrar la parte pulmonar en el riñón, en la corteza. Y también en la médula renal. Corteza y médula renal. Ahí. En esa zona, en la corteza y en la médula renal, ¿qué va a estar? La nefrona. Ahí se va a encontrar la nefrona. ¿Qué va a ser la nefrona? La nefrona es la que va a encargarse de producir orina. ¿Cómo empieza la nefrona? La nefrona es un sistema de conductos, de tubos también. Pero esos tubos y conductos son microscópicos y en esos conductos y tubos se van a producir absorciones y reabsorciones de sustancias. Mientras que estos que están acá no se produce ningún tipo de absorción ni reabsorción, simplemente sirven de paso. ¿Ya? En cambio, el sistema de tubos que tiene la corteza y la médula renal, ahí sí hay una serie de conductos y tubos que van a tener funciones de reabsorción y absorción. Todo empieza por la sangre, ¿no? La sangre va a ingresar al riñón, se va por la arteria renal y se va a ir ramificando hasta llegar a la zona de la corteza, a lo que se conoce como arteriola aferente. Arteriola aferente. Entonces, si hay arteriola aferente, también hay arteriola eferente. Entonces, tenemos también arteriola eferente. La arteriola aferente es la que lleva la sangre. Es la que va a tener la presión hidrostática, la presión de cada latido, la presión de cada sístole cardíaca se va a transmitir a través de la arteriola aferente. La arteriola aferente ingresa a una cápsula de tipo epitelial y va a dar una serie de giros. Unos giros, se va a ramificar como si fueran como unas ramificaciones con giros, ¿no? A eso se le llama ovillo glomerular. Terminarse y empieza a ramificar. Ahí. Se empieza a ramificar, da muchas ramas con muchas curvas. Y eso se le llama ovillo glomerular. Entonces, ingresa la sangre por la arteriola aferente y se retira la sangre por la arteriola eferente. La sangre que ingresa por la arteriola aferente no oxigena nada, ¿ya? No sirve para oxigenar, su función no es oxigenar. La función de la sangre que ingresa por la arteriola aferente es simplemente ingresar con fuerza a esos giros que le da la arteriola dentro del ovillo glomerular. ¿Para qué? Para que la sangre pueda filtrarse. La sangre se va a filtrar y va a salir al exterior, a un espacio. Vamos a poner aquí. Va a haber un espacio que separe la zona donde se encuentran los capilares de la cápsula que la mencioné. Acá vamos a tener un epitelio donde van a estar unas células que se llaman porocitos. Y en la parte externa de la cápsula vamos a tener un epitelio que ya lo conocemos, un epitelio plano simple, ¿de acuerdo? Entonces la parte que rodea a este ovillo se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Lo que rodea a este se llama cápsula de Bowman.
Y lo que está por dentro, este globo, estos giros que ha dado el vaso sanguíneo, la arteriola aferente, pues eso se denomina ovillo glomerular. Y todo en su conjunto, todo esto, llamamos glomérulo. Glomérulo renal. Los glomérulos renales es el inicio de la nefrona. Ahí empieza la nefrona, en los glomérulos renales. ¿Y dónde se ubican los glomérulos renales? Los ubicamos aquí, en la corteza. ¿Pero dónde ubicamos el glomérulo renal? Vamos a poner en la corteza. Únicamente en la corteza. No hay glomérulos renales en la médula. La corteza tiene el monopolio de los glomérulos, si quieren, ¿no? Todos los glomérulos, el 100% están en la corteza. Entonces, la sangre ingresa por la arteriola aferente y se retira por la arteriola eferente. Y nuevamente repito, la sangre que ingresa a la arteriola aferente no oxigena al órgano, a este glomérulo, no lo oxigena. Su función solamente es entrar con fuerza, gira y gira, y eso hace que se filtre la sangre hacia el exterior. ¿Cuál es el exterior? El espacio que vemos acá. El espacio que está entre la cápsula de Bowman, entre las hojas de la cápsula de Bowman, que ese espacio se llama espacio urinario, o también llamado espacio de Bowman. Bueno, por acá. Este espacio que está por aquí se llama espacio urinario, o también llamado espacio de Bowman. Cápsula de Bowman, el espacio se llama espacio de Bowman o espacio urinario. La cápsula de Bowman tiene dos hojas. Una hoja parietal, que está acá, la hoja parietal tiene un epitelio, ese lo conoce, ya lo hemos visto en práctica, epitelio simple plano, epitelio simple plano. Y también tiene una hoja visceral, que está por acá, hoja visceral. En la hoja visceral hay unas células que tienen una forma así, más o menos, que se llaman podocitos. La hoja parietal está formada por un epitelio simple plano. Epitelio simple plano. Y la hoja visceral está formada por unas células que tienen como unas prolongaciones como pies. Se llama podocitos. Entonces, la hoja parietal es la que está por fuera y la hoja visceral es la que está pegada a los vasos sanguíneos. Esa es la hoja visceral. Y entre ambas hojas se encuentra el espacio urinario o espacio de Bowman. Cuando la sangre ingresa con fuerza y da vuelta en el ovillo glomerular, la sangre se filtra y sale del espacio de Bowman. Y ese filtrado se llama, donde está acá, donde está por acá, que lo rodea todo, ese filtrado ya no es sangre. La sangre ingresa acá, pero luego se filtra. Y el filtrado ya no es sangre, el filtrado se denomina, así se llama, ultrafiltrado glomerular. Ultrafiltrado glomerular. O también conocido como pre-orina. Eso no es orina todavía. Se llama pre-orina. Entonces, repito nuevamente, la sangre ingresa al glomérulo a través de la arteriola aferente. Ingresa con fuerza, la fuerza que da el impulso cardíaco, y empieza a girar dentro del glomérulo. Y en ese giro se empieza a filtrar a través del endotelio vascular. Y esa filtración
va al espacio de bomba y eso se le llama ultrafiltrado glomerular o preorina. Entonces, aquí está este ultrafiltrado glomerular o preorina. Y no se va a quedar ahí, eso va a seguir la ruta. Se va a ir, vamos a colocarlo por acá. Se va a ir a unos túbulos que solamente los encontramos también a nivel de la corteza. No hay más que la corteza. ¿Ya? Unos túbulos que están tapizados por un epitelio único simple. Eso se llama túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Es decir, la preorina, o también llamado ultrafiltrado glomerular, llega al espacio de bomba y sigue su ruta a través del túbulo contorneado proximal. Por eso es la ruta de la preorina o ultrafiltrado glomerular. Entonces, el túbulo contorneado proximal es la segunda parte de este nefrón. La primera es el glomérulo. El glomérulo pasa al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal también se encuentra en la corteza. Vamos a poner acá para que resalte. Solamente en la corteza. Todos los contorneados proximales solamente encontramos a nivel de la corteza. Entonces la ruta sigue la preorina. Luego esta preorina va a sufrir una serie de modificaciones que vamos a ver ahorita, pero va a pasar a una estructura que de la corteza va a ir a la médula. A esto se le llama asa de Henle. Asa de Henle. Asa de Henle. Entonces, el asa de Henle igual tiene un epitelio único simple. Ahora, el asa de Henle tiene dos porciones. Una porción descendente y una porción ascendente. Y además tiene una zona que tiene lo que conocemos como asa de Henle rama gruesa y asa de Henle rama delgada. Primero nos encontramos asa de Henle descendente, esta parte que está por acá. Por esa zona va a avanzar la preorina. Avanza, descendente. Y por acá ya viene el asa de Henle ascendente. Y ahí tiene su recorrido esta preorina que mencionaba. Esa asa de Henle ascendente va a llegar a la corteza y va a dar lugar a otro túbulo contorneado que se llama túbulo contorneado distal. Igual, el túbulo contorneado proximal y distal se encuentran exclusivamente en la corteza. Entonces vamos a poner aquí túbulo contorneado distal. ¿Dónde se encuentra eso? También en la corteza. Y el epitelio también es cúbico simple. Asa de Henle. El asa de Henle tiene algunas porciones que están en la corteza y otras porciones que están en la médula. El asa de Henle está tanto en la corteza como en la médula. Pero el mayor componente se encuentra a nivel medular. El mayor componente a nivel medular.
Entonces el ACG baja a la médula y luego asciende otra vez a la corteza. En la corteza se forma y continúa con el túbulo contenedor distal, y después el túbulo contenedor distal se va a continuar otra vez hacia la médula con los túbulos rectos. Que también tiene epitelio cúbico simples. Y todo eso ya vendría a ser la nefrona. Primero, tubo contenedor proximal, ACG con sus ramas descendente y ascendente, tubo contenedor distal y los túbulos colectores. Ahí terminamos. Entonces, el túbulo colector termina acá. Y aquí ya cae la orina. Aquí ya sale la orina. Al final del túbulo colector. Al final del túbulo colector, que aquí hace esto, ¿ya? Esto arriba nada más. Ahí ya se forma, ahí ya llega la orina ya completamente formada. ¿Por qué? Porque la orina ya ha pasado por diferentes estructuras de la nefrona. Acá está la orina ya. ¿Quién recibe la orina? La orina la recibe estas estructuras que están acá. Cálices. ¿Por qué se llama cálices? Acuérdense que se llaman caliciformes. Los cálices tienen forma de copa. Ahí son. Hay cálices menores y cálices mayores. Hay cálices mayores y menores. Más conocidos me parece que vamos a ponerle menores y mayores. No me importa mejor. Cálices menores, cálices mayores. Entonces los cálices tienen forma de copa. Entonces esas copitas que son los cálices van a recibir la orina. Cálices. Los cálices ya no son parte de la nefrona. Los cálices ya son parte del sistema de conducción. Los cálices van a recibir la orina. Y los cálices van a tener un epitelio que ustedes también ya conocen. Es un epitelio estratificado en la parte en su parte superior, superficial, tienen unas células que pueden tenerla de esta forma, con un núcleo, con dos núcleos, células, algunos llaman células paraguas, o células incúpulas. Entonces, los cálices tienen un epitelio transicional, o también llamado urotelio. El urotelio lo vamos a ver exclusivamente en esta zona de aquí, de la vía urinaria. ¿Dónde encontramos urotelio? Cálices menores, cálices mayores, pene renal, uréteres, vejiga y parte de la uretra. No toda la uretra tampoco. Parte de la uretra tiene urotelio. El urotelio es un epitelio que se llama epitelio transicional exclusivo de la vía urinaria. Se inicia en los cálices. Cálices menores, cálices mayores, se continúa con la pelvis, luego continúa con uréter o uréteres, se continúa con la vejiga y finalmente parte de la uretra también tiene lo mismo. Entonces el epitelio transicional lo vamos a ver desde ahí. Toda la parte de conducción de cálices hacia uretra, epitelio transicional. Y ahí no hay mayor cambio en la orina. La orina se va a formar en todo este recorrido que estamos viendo, que es la nefrona. La nefrona es quien va a formar orina. Entonces, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? La principal función del sistema urinario es producir orina.
Estamos viendo eso ahorita. Esto, la porción de orina. Otro elemento que participa activamente en la formación de orina es lo que se conoce con el nombre de, ya no es parte de la nefrona, pero sí está rodeando la nefrona, se llama intersticio renal. El intersticio renal es el lugar donde se encuentra la nefrona, es como decir el estroma renal. El estroma renal es el intersticio. ¿Sí? Bien, entonces la sangre ingresa a través de la arteriola aferente y va a ser un ultrafiltrado, pero muy fuerte, muy intenso, que va a hacer que la sangre salga hacia el espacio de bono. A eso le llamamos preorina o ultrafiltrado glomerular, pero ese ultrafiltrado glomerular tiene proteínas, tiene bicarbonato, tiene glucosa, tiene aminoácidos, y nuestra orina no debe tener nada de glucosa. O sea, la orina debe tener 0 glucosa. La orina debe tener 0 proteínas. La orina no debe tener bicarbonato. La orina no debe tener sangre, no debe tener hematíes, entonces normales. Podría tener una explotación inflamatoria, pero nada más, poquísimo. Pero normalmente la orina no tiene nada de sustancias. Pero ¿qué sucede? Que cuando se produce el ultrafiltrado glomerular que está por acá, o preorina, ese ultrafiltrado glomerular sí tiene bicarbonato, tiene glucosa, tiene aminoácidos, tiene proteínas. Lo primero que va a suceder es que a nivel del túbulo contorneo proximal, todo el 100% de la proteína se reabsorbe. El 100% de bicarbonato se reabsorbe. El 100% de la glucosa se reabsorbe. El 100%. Todo eso ocurre a nivel del túbulo contorneo proximal. O el túbulo contorneo proximal. Entonces ya pasa al asa de Henle una preorina todavía, con ciertas sustancias, pero ya sin bicarbonato, sin proteínas, sin glucosa. De forma que en nuestra orina ya no sale nada de eso. Después, en todo el recorrido de la nefrona, lo que más se va a ir reabsorbiendo hacia el intersticio, lo que más se va a reabsorber, inclusive hasta los túbulos colectores, y aquí los túbulos colectores es donde participa la hormona antidiurética. En los túbulos colectores es donde la hormona antidiurética hace su efecto. ¿Qué es lo que más se reabsorbe en todo el recorrido de la nefrona? Agua. Muy bien, agua. ¿Qué es lo que más se reabsorbe? Agua. Por todos lados, nuestro cuerpo va a intentar retener agua. Agua. ¿Hacia dónde se va esa agua? ¿Hacia dónde se van todas las sustancias que están reabsorbiendo? Hacia el intersticio. El intersticio es como decir un pantano. ¿No? Es como un pantano donde todo llega a este intersticio. Y del intersticio pasa a la sangre, a los capilares, a los vasos sanguíneos, y ahí pasa la sangre. Entonces, en todo este recorrido, básicamente el principal producto que se va a ir reabsorbiendo, reteniendo el agua. Y las sustancias que se van a ir agregando son sobre todo urea. Urea es lo que más se va a ir agregando. Y para eso van a haber intercambio de moléculas. Iones de cloro, iones de sodio, van a participar para que haya este intercambio de sustancias. La principal reacción ocurre en el túbulo contorneo proximal, de todos los elementos que no deben salir, y el resto es agua.
que tiene que reabsorber de la orina pasa a la sangre. ¿A través de qué? A través del intersticio. ¿Ya? El intersticio es muy importante, muy, pero muy importante. Y la hormona antidiurética que mencionábamos, repito nuevamente, esta vasopresina pasa su efecto acá, a nivel de los túbulos colectores. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra hipófisis, porque la vasopresina se produce a nivel de la hipófisis. Cuando la vasopresina, esa vasopresina no es del riñón, la vasopresina viene de la hipófisis, de la neurohipófisis. Pero la vasopresina hace su efecto aquí, en los túbulos colectores, reteniendo agua, cuando nuestro cuerpo así lo requiere. Cuando ya pasó todo, pues se formó la orina, y nuestro cuerpo a través de la hipófisis reconoce que necesitamos líquidos, el último lugar donde lo logra retener es aquí, en los túbulos colectores. ¿A través de quién? De la hormona antidiurética. La hormona antidiurética o vasopresina viene de la cara de arriba, de la hipófisis. Específicamente de la neurohipófisis. Vamos a la próxima semana a esa parte. El sistema de renina-angiotensina va a estar aquí, a nivel de los túbulos contorneados distales. Ahí se va a encontrar ese sistema de renina-angiotensina. Todas las células que producen renina, sobre todo, van a estar aquí, a nivel del túbulo contorneado distal. Y el otro elemento que tenemos que tener presente es la membrana de filtración glomerular. La membrana de filtración glomerular va a estar dada por el podocito, que es la hoja visceral de la cápsula de moco, el podocito, y el endotelio. El endotelio vascular con sus correspondientes membranas basales. Entonces, la membrana de filtración glomerular, que es esto, la membrana de filtración glomerular se va a dar por el podocito y el endotelio. Este capilar que está acá. El capilar que se encuentra en el cubillo glomerular. ¿Qué va a suceder? Que la sangre que se encuentra aquí en este capilar, con la fuerza que ingresa, impulsado por la presión del corazón, más los giros que hace dentro del glomérulo, eso hace que la sangre se filtre y salga el filtrado a través de estos poros. Estos podocitos tienen justamente esa forma de piecitos porque tienen unos orificios. Esos orificios son como unos poros que permiten que el ultrafiltrado glomerular salga de la sangre hacia el espacio de Bowman. Entonces, aquí está saliendo el ultrafiltrado glomerular del intravascular hacia el espacio de Bowman, ¿no? Impulsado por la presión del corazón, de la célula cardíaca y los giros que da la sangre en este núcleo glomerular. Eso le da una fuerte presión. Y la presión en zonas muy delgadas, como esta, donde solamente prácticamente está la membrana basal del endotelio, más el propio endotelio, va a pasar a través de los poros, que son lo que llaman poros de filtración glomerular. Y ahí se empieza a formar la orina, ¿no? Con esto que se llama preorina o también llamada ultrafiltrado glomerular. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sistema urinario. El resto del sistema urinario, que son el resto de las estructuras, tienen, como todo órgano, tienen mucosa. La mucosa, ya dijimos, se llama urotelio o también llamado epitelio transicional.
La pena renal tiene su mucosa, la uretra tiene su mucosa, la uretra tiene mucosa, la vejiga urinaria tiene mucosa. Por debajo tenemos a la lámina propia. En la lámina propia vamos a encontrar tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Todo eso a nivel de la lámina propia. Luego de ello vamos a encontrar la capa muscular, músculo liso, ¿no? Por eso las personas que tienen cálculos renales, cuando tienen un cálculo es un dolor muy intenso. Significa que el cálculo está atravesando el uréter, ¿no? Un cálculo renal es un cálculo que es muy, pero muy intenso, que se inicia en la zona del uréter y se irradia hacia la zona genital, ¿no? Sea hombre o sea mujer, hacia la zona genital. Ahí se dice la zona de irradiación de un cálculo, es un dolor cólico intenso, que no calma con ninguna posición. Se tiran de cabeza, de barriga, a veces llega de emergencia tirados en el suelo, no les pasa nada. Son dolores muy intensos. ¿Y quiénes producen el dolor? El músculo liso, ya sea del uréter, o la vejiga, o la uretra. Pero sobre todo cuando están a nivel de los uréteres es donde es más intenso. Entonces el músculo liso. La muscular, el músculo liso. Generalmente hay dos capas de músculo liso, excepto en la vejiga urinaria que tiene tres capas. La vejiga urinaria tiene tres capas de músculo liso. Y una capa intermedia, ¿no? Y una circular interna, longitudinal externa y una capa intermedia. La vejiga. Pero la uretra, los uréteres tienen normalmente dos capas. Circular interna y longitudinal externa. Luego tenemos mucosa, lámina propia, muscular y la serosa. Serosa o adventina. Pero como todo, hay también tejido conectivo, vasos sanguíneos, tejido adiposo, nervios, igual como muchos otros que hemos visto. Esta es la estructura característica de cualquiera de los órganos del sistema de conducción. Sistema de conducción. Cuando hablamos de sistema de conducción, estamos hablando de la perineal, uréteres, vejiga, ¿no? Y bueno, la uretra también se encarga de transportar la orina hacia el exterior. Simplemente que la uretra va a tener en la parte distal de la uretra el epitelio cambia, se vuelve un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Pero la mayor parte del epitelio de la uretra es este, urotelio. El urotelio o el epitelio transicional, que es la parte más interesante. En el urotelio transicional vamos a encontrar es un epitelio estratificado y tiene en la superficie células que se conocen como células parábolas. Células umbrella, en inglés células umbrella, células sombrilla, o también células espículas. Ya las repliqué por allá. Unas células que vamos a tener esa forma, con un núcleo o con dos núcleos. Son las células parábolas, ¿no? Ellas son características del urotelio. ¿Alguna otra pregunta por aquí? No sé si me ha olvidado algo. Sí. Ya, vamos a ver. Ya estamos acá. Donde se depositan los vasos sanguíneos, acá, los vasos sanguíneos ingresan y se enrollan, pero no están en el aire, están siempre sostenidas por algo. Ese algo que sostiene a los vasos sanguíneos, así se llama mesanquio.
mesanquio. El mesanquio es el tejido que se encarga de sostener a los capilares que están formando el glomérulo, o sea, el ovillo glomerular. Lo amarra, lo sostiene, da un soporte, se llama mesanquio. Y ahí vamos a encontrar a las células mesangiales. Ahí. Y las células mesangiales son importantes porque aparte de tener función de sostén, función estromal, también tienen función inmunológica. También se encargan de defender, también se comportan como macrófagos, ¿no? Aquí. Entonces, las células mesangiales en conjunto forman el mesanquio y se encargan de sostener todo esto. Vamos a ver en la práctica un poquito más de detalle del problema. Pero tenemos células mesangiales, tenemos células endoteliales, tenemos células podocitos, tenemos células epiteliales, epitelios intraepiteliales. O sea, el glomérulo es una estructura un poquito compleja, la más compleja de todas estas. Y es donde inicia la nefrona. Inicia la nefrona, todo esto es la nefrona. Los cálculos se forman porque generalmente son polinas que tienen tendencia a formar cálculos por el pH. El pH del cálculo, de la orina que se forma, favorece la formación de cálculos en algunas personas y generalmente ellos tienen no está muy estudiado, pero tiene un componente familiar. Porque generalmente hay familiares de personas que tienen cálculos. Y su pH el pH alcalino es el que hace que se empiecen a producir cálculos. Se empieza a precipitar el calcio y ese cálculo que es una arenita se forman unas piedritas. En algunos casos cuando la persona consume pastillas de exceso de calcio, etc., pero no necesariamente. Es porque las personas tienen tendencia a formar cálculos por su pH de su orina. Entonces, en ello lo único que se recomienda es que tomen abundante agua, más de lo normal, para que las pequeñas porciones de calcio que están acumulando, que son arenillas, se diluyan y se vayan por la orina. Claro, en forma patológica, sí, cuando hay calcificaciones o cuando se consume mucho calcio en vía exógena, podría desencadenar, pero así no consumas calcio, va a aparecer cuando hay tendencia. Y eso está motivado por el pH de la orina. Cuando la orina es espumosa es porque es un signo de que se está eliminando proteínas. Proteinuria. Claro, la orina espumosa es proteínas en orina. Y normalmente no debe salir proteínas en orina. En orina no debe salir proteínas. En orina no debe salir sangre. Ahora, ¿sangre podría salir? Podría ser, pero no de la orina. A veces es contaminación. ¿Por qué? Porque la gente puede tener cálculos. Y los cálculos arañan o rasan el epitelio. Entonces, cuando el epitelio es rasgado, sale sangre. Entonces, el sangre no es de la nefrona. Esa sangre es del sistema de conducción. ¿No? Entonces, hay que saber diferenciar si la sangre es de la. Cuando sale orina, cuando sale sangre, la orina se llama proteinuria. Pero, hematuria, no. La hematuria. Hay que diferenciar. La hematuria es del sistema de conducción, o sea, un traumatismo, un cálculo que arrancó el epitelio y me está saliendo sangre por ahí. O es que la sangre que estoy viendo de orina es sangre que viene de la nefrona, lo cual es patológico. Y esto hay varias formas de diferenciarlo, pero generalmente es en el examen de orina se encuentran cilindros hemáticos. O sea, se encuentran los glóbulos rojos, así pegaditos unos a otros. ¿Y por qué están así? Porque estos glóbulos rojos para poder salir a la sangre han tenido que pasar por un tubo. Y al momento que pasan por el tubo, todos se aplantan y se pegan. Entonces, al momento que salen al exterior, salen en forma de cilindros. Pegaditos, entonces esos cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios, también pueden ser glóbulos blancos que son cilindros.
esos son síntomas de esta también de la nefrona. Entonces, si yo encuentro glóbulos sueltos, lo más probable es que esos glóbulos sean del sistema de conducción, ¿no? Y hay más formas de poder diferenciar. Además, si es una hemorragia por un cálculo o por un traumatismo, las personas van a tener de repente un poquito de baja en su hemoglobina. Pero si es por hematuria, producto de una mala filtración de la sangre en la nefrona, las personas van a estar anémicas porque todo el tiempo, durante meses o años, van a estar eliminando glóbulos rojos. Por más que sea una microhematuria, o sea que es una sangre, un examen de sangre, macroscópicamente se ve la orina normal. Pero al momento que uno examina al microscopio, donde se ve la hematuria. Es una hematuria microscópica. Y la persona puede estar anémica cuando el nefrón está trabajando mal. En cambio, cuando solamente es por el trauma, por un traumatismo, realmente la persona no está anémica, ¿no? Porque es algo agudo y ha sido producto del trauma. Y después ya hay historia de cálculo, ¿no? Que también es diferente, ¿no? En cambio, en otros casos no hay historia de cálculo. Pero ya cada paciente ya se hace historia formada, son síntomas diferentes. Pero al microscopio, lo más característico son los cilindros hemáticos cuando hay alteración en la nefrona. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos van a tener que pasar por la nefrona. Al momento que pasan por la nefrona, pasan por una serie de tubitos y se van comprimiendo, y al final salen también igual así en forma de tubito, como cilindritos. Esa es la parte más característica. Muy bien, chicos, creo que ya nos quedamos. ¿Por qué? La asistencia.